Gracias por estar acá. Yo soy Lilian Fernández. Te doy la bienvenida a Conforme al Cielo, un momento para reflexionar en temas que serán alimento para el alma. En un mundo tan convulsionado, sabemos que únicamente en Dios tendremos refugio. Quédate conmigo que estaré tocando un tema que estoy segura te bendecirá. Nuestro tema del día de hoy lleva el título de Diga el débil, fuerte soy. Espero que en este mensaje puedas encontrar una respuesta de parte del Señor. Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy y como ya vieron el título es Diga el débil, fuerte soy. Y para iniciar vamos a leer el primer texto, pero antes de leerlo quiero comentarles que los textos que vamos a leer fueron sacados de la versión de las Américas. De ahí fueron sustraídos todos los textos. Y vamos a empezar con Juan 10:10 y dice: El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esto lo declaró nuestro Señor Jesucristo y la pregunta es, ¿cómo podríamos qué sería para nosotros una vida abundante? Y yo pienso que la abundancia, la plenitud no se consigue de un día para otro, porque sabemos que los 12 apóstoles, el Señor los enseñó, los instruyó durante 3 años. Durante 3 años ellos fueron más, podríamos decir, alumnos. Cuando ellos ya tuvieron el poder de hacer cosas como el Señor Jesucristo, fue cuando vino a ellos el poder del Espíritu Santo. Entonces, no podemos, la vida eterna lo conseguimos de un día para otro, pero la plenitud no, porque la plenitud tenemos que aprender, tenemos que enseñarle al corazón, tenemos escudriñar las escrituras. Es un proceso. Debemos acercarnos al Padre para que Él empiece entonces a trabajar en nosotros para poder alcanzar la plenitud que Él nos habla. Para que tengamos, dice acá, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa es una gran promesa. Nosotros a veces leemos los textos porque hay textos que se vuelven comunes, hay textos que se vuelven para dedicatorias o muy comunes, pero cuando en sí nos detenemos en esos textos y podemos entender y meditar y analizar lo que el Señor nos está diciendo, es bien impactante, porque dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sabemos a dónde tenemos que estar, sabemos a dónde tenemos que ir para poder lograr esa vida en abundancia que Él nos está esperando, porque si sabemos que del otro lado vamos a encontrar que nos roben, que nos maten, estamos hablando espiritualmente, que nos destruyan la vida, y sabemos que está del otro lado la promesa que Él dice para que tengan vida y la tengan en abundancia, es interesante leer estos textos, es muy interesante, muy impactante para una vida espiritual, para poder llevar una vida cerca del Señor. Como siempre les he dicho, en la palabra de Dios está todo. Lo único que tenemos es ingresar a esa palabra, es sumergirnos en la palabra y poder leer con entendimiento. No leer por leer, la palabra de Dios no solo se lee por leer, porque para eso están los libros. La palabra de Dios es palabra de Dios y debemos, si no entendemos, porque yo entiendo que a veces al principio cuesta un poquito, pero cuando uno le ora al Señor y le dice, por favor, abre mi entendimiento, porque para entender la palabra de Él necesitamos entendimiento. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para ver qué fue lo que Él quiso decir en su palabra. Y siguiendo nuestro tema, vamos a leer a Romanos 12:2 y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Cuando el Señor habla de plenitud, de prosperidad, o escuchamos la palabra prosperidad, inmediatamente nos decimos prosperidad, oh, una casa nueva, un carro grande, dinero en el banco, ropa bonita, todo lo que humanamente nos encerraría la prosperidad. Pero para poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta, debemos primero cambiar muchas cosas. Entender primero que la prosperidad que el Señor habla no es la material, que la prosperidad que el Señor quiere de nosotros es una prosperidad espiritual, una prosperidad que nos acerque a Él, una prosperidad que nosotros la veamos todos los días, que veamos cambios, que estemos siempre bajo la voluntad de Dios. No es un cambio externo, porque ustedes pueden haber una persona hoy que ande quizá un poquito raída y mañana la ven con joyas y cosas. Ay, dice, esa persona está próspera, esa persona prosperó y está bien, es así, yo no me aparto, al contrario, qué bueno. Pero cuando hablamos del lado espiritual, al lado de la Biblia, el Señor nos está pidiendo otro tipo de prosperidad. La prosperidad que nos va a salvar, la prosperidad que nos va a acercar a Él, que nos va a hacer entender, que nos va a hacer caminar diferente. Les decía, es sumamente interesante cómo el Señor nos pide que nos entreguemos a una vida plena. En todas sus promesas, en todo lo que nos pide, eso es todo. Que nuestra vida sea plena en Él, que sea de entrega. No hay otra vía. No busquemos las palabras que nos convienen, no las coloquemos en lugares que a nosotros nos convienen, porque siempre que necesitamos algo, entonces sacamos estos textos de la prosperidad. Ay, sí, porque el Señor dice que nos va a dar. Yo no me aparto, sí nos da, sí el Señor quiere que vivamos una vida plena, cómoda, con todo lo necesario, claro que sí, pero busquemos primeramente las cosas del cielo, busquemos primeramente lo que nos va a prosperar espiritualmente cuando queremos estar cerca del Señor. Y ahora quiero leerles Proverbios 4:23 y dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Esta es otra petición que el Señor nos hace bien profunda y dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. ¿Qué tenemos en el corazón? Por eso les decía que cuando empezamos ya a navegar en lo que es una vida espiritual más cerca del Señor, y eso no quiere decir que seamos santulones y que andemos todo el día. No, el Señor no quiere eso, el Señor no quiere religiosidad. No caigamos también en ser religiosos porque tengo que tener cara de piedad o tengo que tener una cara de que para que digan que estoy cerca del Señor. No, al Señor no lo podemos engañar. El Señor ve nuestro corazón. Hace unos días yo subí un pequeño estudio sobre el corazón de David y es algo tan impresionante que el Señor puede ver los sentimientos que se guardan en nuestro corazón. Yo puedo aparentar mil cosas. Yo puedo aparentar en una iglesia que soy súper espiritual, cantar, danzar y todo lo que ustedes puedan ver en una iglesia. Pero ¿qué sucede después de que yo salga de la iglesia? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cuánto odio guardo acá? ¿Qué deseos tiene mi corazón? Eso es lo más importante, porque aquí dice, porque de él brotan los manantiales de vida. Es de aquí donde brota la vida. Es esto lo que tenemos que cuidar. Es muy, muy importante que nosotros tengamos un corazón, como decía en el estudio pasado, como el de David. Tratemos de ser nobles, tratemos de ser correctos delante del Señor. Y no importa que cometamos errores, porque les decía aquí, no hay nadie que pueda decir, yo soy perfecto porque estoy predicando la palabra de Dios. No, al contrario, si los que estamos a veces hablando la palabra del Señor somos los que más necesidad tenemos. Yo no puedo decir porque el Señor está usando mi vaso en su misericordia, yo soy mejor que tal vez alguien
alguien que me está oyendo del otro lado. No puede ser así. El Señor ve el corazón de cada uno y conforme a ese corazón es en que empezamos a caminar en Él. Él usa un vaso dispuesto, claro que sí, ha usado miles de vasos, pero recuérdense que la palabra dice que cuando sea el juicio, Él va a decir, alguien le va a decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y Él les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad, porque la religiosidad no nos lleva a nada. Nosotros no vamos a engañar al Señor. El Señor no vamos con una cara piadosa, no lo estamos engañando a Él, porque lo más grande es que Él ve nuestro interno. Porque, como les decía, errores podemos cometer, pero que no sean unos errores premeditados, errores, empezar a maquinar maldad. Eso es ya una maldad en el corazón. Pero a veces cometemos cosas por impulso y Él lo sabe. Nuestro corazón debe de ser transformado. Tenemos que cambiar inclinaciones, debilidades, paradigmas. Tenemos que abrirnos al entendimiento de la luz. Que yo escribí aquí que dice, la prosperidad no se trata de dinero, como les había dicho allá. Tenemos que entenderlo, que no es dinero, que ni las cosas materiales no van a cambiar un corazón. Hay tantas personas que son amargadas, que ustedes pueden decir, esa persona es millonaria, pero si ustedes lo ven, tiene unas caras de amarguras terribles, tienen todo, pero a la vez no lo tienen nada. Porque cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, estamos vacíos. Es como una caja vacía. Entonces, entendamos que la prosperidad no es lo material. Las cosas importantes de la vida no son las cosas. Las cosas importantes de la vida es ver cómo agradamos al Señor. Las cosas van y vienen. Hoy podemos tener y mañana no. Quiere decir que nuestra felicidad va a estar basada en lo que podemos tener. Yo creo que todos hemos pasado momentos, quizás algunos no, momentos en que hemos tenido bastante prosperidad económica y hemos podido disfrutar de muchas cosas, y a veces caemos en baches donde no son las cosas así. Pero qué tristeza sería que, por ejemplo, yo soy feliz con mi esposo mientras tengo dinero, mientras podemos viajar, comprar, hacer muchas cosas, pero al momento de pasar que el dinero se nos acabe, entonces ya no te quiero y yo ya no. Quiere decir que teníamos el corazón puesto en el dinero y en las comodidades, porque cuando hay un amor genuino y cuando nos casamos, dicen las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, pero no sé si estamos tomando literal lo que estamos hablando o nada más es rezar lo que todos dicen. Ahora vamos a leer Lucas 12:15. Dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, para que aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Esto está en Lucas 12:15. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes. Entonces, hablando de abundancia, este texto yo creo que cierra con broche de oro ese pedacito que les estaba comentando. Tenemos que estar atentos porque, como dice, hay muchas formas de avaricia. Y no estar deseando lo que otros tienen y aquellos, porque no sabemos cómo lo consiguieron. Ahora bien, les decía, puede ser que el Señor le dé más a alguien que no lo que nos está dando a nosotros, pero el Señor en su infinito amor, en su infinita sabiduría, sabe que quizás si nos da a nosotros más, podemos agarrar caminos que no debemos. Él es el que sabe, precisamente por eso Él conoce los deseos de nuestro corazón. Porque podemos decir, no, si yo tengo dinero, yo se lo voy a regalar a los pobres, porque es cómico cada vez que hay una lotería y a alguien le preguntan, ¿qué haría si se ganara la lotería? Entonces empieza todo el mundo. No, yo ayudaría a los pobres, yo le daría aquello, yo haría aquí, como tratando de decirle, Señor, mira qué buena soy, da que yo me pueda ganar la lotería, porque si yo la gano, yo voy a ayudar a todos los jóvenes, a todos los pobres.
No, si el Señor conoce el corazón, el Señor sabe que si nosotros nos ganamos toda esa lotería, a saber qué va a hacer con nuestras vidas. Entonces démosle gracias a Dios por donde estamos, por lo que tenemos hoy. Y si mañana nos sobra, pues bendito sea el Señor. Y si mañana nos falta, también. Entonces vamos a seguir aquí porque esto es un poquitito largo y no quiero retenerlos mucho. Está Marcos 12:30 dice, y amarás a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. A ver si saben qué es eso. Este es el primer mandamiento. Vean lo que dice el primer mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tu fuerza. Es un mandamiento que ahí lo tiene todo. O sea, si nosotros cumplimos este mandamiento, lo tenemos todo. Si nosotros llegamos a entender lo que Él dijo en este mandamiento, yo creo que ya estaríamos prácticamente esperando partir a donde Él está. Porque amaríamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Amaríamos al Señor como lo deberíamos de amar. Y como les decía, es el primer gran mandamiento. Que debemos comprender algo. Cuando Dios nos manda algo, es por nuestro bien. Así que este mandamiento es más de provecho para nuestras vidas. Yo les voy a sacar un ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviéramos que levantar algo sumamente pesado y nosotros usamos la expresión con todas nuestras fuerzas? O sea, voy a levantar esto que pesa quizás, no sé cuánto sería yo capaz de levantar usando todas mis fuerzas. Puede ser que sea quizás 80 libras, no sé, pongámosle 80 libras. Yo agarré esto y mi capacidad es de 80 libras, lo levanté, pero a la vez hasta aquí llegaron mis fuerzas. Ya no podría agarrar más cosas porque no lo soportaría. Entonces, cuando usamos todas nuestras fuerzas, les digo, humanamente nos quedamos sin fuerzas. Y entonces vamos a leer Isaías 40:29 y dice, escuchen esto, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Pero ¿quién nos da la fuerza extra? Estoy hablando de fuerza espiritual, no el ejemplo que les pasé. ¿Quién nos da la fuerza extra? Él. O sea, cuando se nos acabaron las fuerzas porque tenemos quizás un problema o una situación que decimos, ya no puedo más. Estoy tan débil porque usé mis fuerzas en esta prueba que estoy teniendo. Estoy usando toda mi capacidad y no puedo más. Hay gente que dice, no puedo más. Y tristemente escuchamos a veces en las noticias que hay personas que no pudieron más y decidieron no poder más, para no entrar en detalles, porque no tienen al Señor. Entonces estaban usando sus fuerzas, tanto físicas como mentales, corporales, todas las fuerzas que podamos tener humanamente, y al terminarse sus fuerzas se les acabó la esperanza, se les acabó y tenían un lienzo acá y dijeron, bueno, ya no hay fuerza, entonces mejor prefiero irme de acá. ¿A dónde se fueron? No lo sé, porque la Biblia no habla de eso, y si la Biblia no lo habla, nosotros no vamos a decir qué pasa con esas personas. Entonces eso es lo más preocupante. Dice, Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta su vigor. O sea, si nosotros confiamos en el Señor, si ponemos en Él toda nuestra confianza, sabemos que Él nos va a dar fuerza en un momento de necesidad. Va a aumentar nuestro vigor para poder aguantar esa prueba o esa necesidad o lo que sea, porque todo pasa. Nada es para siempre. No hay pruebas que hayan sido eternas, o quizás se alargan unas más que otras, pero al final del día Él sabe hasta dónde podemos llegar si nosotros ponemos en Él nuestra confianza, si nosotros ponemos en Él
nuestras pocas fuerzas y Él nos da el resto de las fuerzas, porque nosotros no vamos a poder solos. Yo siempre lo he dicho, nosotros solos no podemos. Ya les he comentado en otras oportunidades que he pasado sus situaciones muy difíciles, y la más dura pues fue la muerte de mi hijo, que yo decía, yo ya no tengo fuerza, yo no tengo fuerza para seguir. No había en mí como ser humano, como madre, como todo, yo no tenía fuerza. Y puedo testificarles que el haber puesto en Él mi dolor, cuando yo levanté mis manos y dije, tú me lo diste y tú te lo llevaste, el Señor renovó mis fuerzas, pero no fueron fuerzas corporales, porque en ese momento yo no necesitaba fuerzas corporales, yo necesitaba fuerza espiritual, yo necesitaba fuerza interna, porque no iba a poder. Estaba completamente destrozada. Entonces les puedo decir que cuando llevamos al Señor nuestra debilidad, Él nos hace fuertes. Él nos lo prometió. Agarrémonos de las promesas del Señor. Si hoy estás pasando una situación difícil, sea lo que sea, que yo no lo sé, yo sé que este mensaje puede llegar a muchas personas, o a poquitas, a 2, a 3, a la que lo llegue. Quizás ese mensaje es para ti. Quizás esto que está poniendo en mi corazón hoy, que el Señor quiere que yo lo diga, sea para ti. Recibe estas palabras en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir. Y quiero leerles esto, porque estas son unas cartas que Jesús le dictó a Juan. Las cartas del Apocalipsis. Nosotros sabemos que les mandó cartas a diferentes iglesias, pero hay dos que me llaman mucho la atención aquí, y una está en Apocalipsis 3, versículo 14 y 17, y dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, no la Odisea, no, la Odisea, y dice, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué carta más dura! Viniendo del Señor, esto debe ser el acabose. Increíble, porque esa iglesia se creía rica. Seguramente era una iglesia pomposa, llena de lujos. Me imagino yo, me estoy imaginando porque no la vimos, pero me imagino que era una iglesia donde había una opulencia en cuanto a dinero, en cuanto a cosas materiales, porque dice aquí, mejor fueras, por cuanto no eres frío ni caliente, porque la gente se enfoca mucho en lo material y nos desenfocamos el por qué ir a una iglesia, qué vamos a hacer a la iglesia. Nosotros no podemos ir a la iglesia, decir yo voy a ir a esa iglesia porque las bancas son cómodas, o porque tienen unos equipos de sonido espectaculares y el local es una iglesia maravillosa. Si vamos buscando eso, estamos mal. Si vamos buscando lujos, si vamos buscando comodidades, estamos mal. A la iglesia nosotros vamos a escuchar palabra de Dios, a convivir con personas que están en nuestro mismo sentir y a buscar del Señor, porque a veces en grupo es lindo alabar al Señor, en grupo cuando estamos cantando se siente maravilloso. Entonces el Señor les dice aquí, puesto que no eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Impactante esta carta, pero ahora leamos otra carta que está en Apocalipsis 3, versículos 7 al 8 y dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de Dios, el que abre y nadie cierra, y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Que vaya, yo creo que todos quisiéramos recibir esta carta y no la anterior. Si queremos recibir esta carta, sabemos lo que tenemos que hacer para el Señor. Debemos de ser humildes, debemos de tener un corazón entregado, un corazón limpio. Debemos de decidirnos a quién vamos a servir. Porque la palabra también dice que nadie puede servir a dos señores. Nadie. Entonces decidan hoy a quién quieren servir. O quieren servir a la luz o a la oscuridad. Sabemos que estamos seguros donde hay luz. Servirle al Señor es lo más maravilloso. Y como les dije al principio, no que andemos en la calle como que fuéramos unos con una ruedita acá arriba y así. No, no podemos porque estamos en el mundo. Pero eso tampoco quiere decir que nos vamos a ir a ser libertinos. Pidámosle a Dios sabiduría para caminar y actuar correctamente. El correctamente no quiere decir que seamos hipócritas. Seamos correctos donde quiera que estemos. No solo en la iglesia, porque recuérdense que los verdaderos cristianos no están en la iglesia. En la iglesia hay gente perfecta, en la iglesia hay gente adoradora, que cantan, que oran, que danzan, que escuchan. La iglesia está llena de eso. Ahora, el verdadero cristiano empieza cuando terminó el servicio y se fueron todos para su casa. Ahí es lo que debemos de juzgar nosotros. ¿Somos fríos o somos calientes? Hay que tener cuidado para que el Señor no nos mande la carta de arriba, porque sería muy, muy preocupante que el Señor un día nos mandara esa carta y decir, por cuando no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No es a veces podemos decir, yo no puedo ir a la iglesia por A, B o C. Nosotros tenemos a veces impedimentos por no poder ir, porque tenemos necesidades X y no podemos ir. Pero siempre, recuérdense algo. La iglesia, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. O sea, el ir a la iglesia es bueno, claro que sí. Pero si tuviéramos un impedimento X que verdaderamente no podamos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros podemos buscar al Señor en nuestras casas. En este momento yo no estoy en una iglesia, yo estoy en mi casa. Y estoy tratando de hablar de la palabra del Señor y le digo, Señor, usa mi vaso conforme a tu voluntad. Usa mi vaso porque ahora tenemos la bendición de las redes sociales. Esto no lo teníamos antes. Aprovechémoslo. Si no podemos ir a la iglesia por A, B o C, si no podemos, estudiemos la palabra y el Señor nos va a empezar a usar. No necesitamos un templo enorme, no necesitamos... Hablar del Señor es lo más fácil. Simple y sencillamente tenemos que tener el corazón lleno de Él, del Espíritu Santo, para que entonces nuestra boca pueda hablar de la llenura que tengamos acá. Entonces ya leímos las dos cartas que son impactantes y a la vez maravillosas, la que le escribió a la iglesia de abajo. Entonces ahora vamos a leer Filipenses 4:13. Ese es otro texto que lo hemos escuchado, yo lo escucho desde jovencita. Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes hacíamos lo que se llamaba antes la esgrima bíblica. Yo sé que personas de mi edad me van a entender. Y entonces era aquello, y el que estaba dirigiendo, busquen esto y busquen aquello. Y este era un texto muy, muy, muy común, que es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es chiquitito. Pero vean lo que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Pero ahora el contexto de este texto es, cuando Pablo escribió este pedacito que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él escribió esto cuando estaba preso. Y para eso vamos a leer Filipenses 4 del 10 al 13 y dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, si vivir en pobreza o si vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no es necesario
estarnos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, nos fortalece la verdad, en verdad, cuando estamos en necesidad. Nos fortalece de verdad cuando estamos quizás en enfermedad. Nos ha fortalecido cuando nos hace falta algo material. Porque él lo dijo y él escribió esta carta a esta iglesia porque, según estudiaba yo, esta iglesia lo ayudaba a él económicamente, era una iglesia pobre, pero lo ayudaban. Entonces él les escribe, se agrada con lo que ellos le mandan. Y entonces les voy a contar una historia que dice que un rey de Egipto, mandó a llamar a las parteras y les dio la orden de que todo hijo de las mujeres hebreas que naciera, que estaban esclavas, que fuera varón, lo tenían que matar. Y si era niña, que la dejaran vivir. Mandó llamar, dice, a 2 parteras. Y vamos a leer en Éxodo 1, versículo 15 y 21. Y dice, entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, las que las atendían. Y una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá. Y les dijo, cuando estén asistiendo a dar a luz a las hebreas y vean sobre el lecho del parto, si es un hijo varón, darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces dice, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. ¿Vieron qué lindo esto es? Porque ellas prefirieron obedecer a Dios que al faraón. El faraón estaba ahí y las pudo haber mandado matar. Porque en esa época alguien que no obedecía era muerte segura. Sin embargo, arriesgaron su cabeza, si lo vamos a decir así, por agradar al Señor. Ellas hicieron lo que Dios quería que hicieran y Dios las respaldó. Eso es lo más importante. Dios las respaldó y no las dejó solas. Se enfrentaron a un poderoso porque el que estaba con ellas era mucho más poderoso que el que podía hacerles daño físicamente y no les importó. Es muy, muy impactante cuando el Señor quiere usar a alguien. No tiene que ser una persona de alto rango de dinero. No, el Señor usa los vasos que están disponibles. Y es importante estar disponible y ser honesto. Y recuérdense que les decía, usó a esas 2 parteras humildes. Cuando David derrotó a Goliat, no fue la piedra. No fue David, fue el que lo respaldaba. Porque podemos decir, es que la piedra tenía esta forma y la onda que él usó y cómo la tiró. No, fue el que estaba con él. El que lo estaba respaldando, que hizo que ese gigante cayera, aún seguramente contra todo pronóstico. Hizo que cayeran los muros de Jericó, solo porque andaban cantando y tocando trompeta. No fueron ni las trompetas ni los cánticos lo que debilitaron los muros. Fue la obediencia de ese pueblo que le hizo al Señor, que hizo que esos muros cayeran. Cuando Daniel le cerró las fauces a los leones, no fue porque Daniel tenía una fuerza enorme y era un encantador de leones. No, pudieron haberlo matado. Si Dios no hubiera estado con él, él no hubiera podido hacer eso. Es impactante. Entonces nosotros debemos de estar seguras que si estamos enfrentando un gigante, pero nos estamos poniendo a él como que vaya delante de nosotros como poderoso gigante, ese gigante va a caer. Si son paredes, esas paredes se van a derrumbar. Si son leones, él va a cerrar la fauce a los leones que nos quiera destruir. Confiemos en el Señor. No nos echemos para atrás, seamos débiles en el Señor, llevemos nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades es cuando Él nos hace fuertes. Entendamos su palabra, ahí está la respuesta en su palabra.
No tengamos miedo. Si hoy estamos pasando una prueba difícil, sabemos que el que va adelante de nosotros va a botar gigantes, paredes, leones, lo que se nos ponga por enfrente, Él lo va a vencer. No somos nosotros, recuérdense de eso. Y vamos a leer 2 Corintios 12:10 y dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta qué lindo esto? Se los voy a volver a leer. Dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Levantémonos hoy, no importa la prueba que estemos pasando, no importa quién nos esté amenazando que nos va a hacer daño. Si nosotros estamos con el Señor, si el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos va a hacer fuertes. Nuestra debilidad se va a volver fuerza para derrotar lo que tengamos que derrotar en el nombre de Jesús. Solos no podemos hacerlo. Recuerden que las fuerzas físicas no botan fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales que nos quieren derrotar solo vienen de Dios. Él es el único que puede hacerlo por nosotros. Y para terminar, como siempre me gusta terminar con un versículo que va como la cereza del mensaje. Quiero que leamos Joel 3:10 y dice: forjen espada de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Ahí viene lo que me encanta. Diga el débil, fuerte soy. Yo creo que este mensaje está más que claro. Nosotros no tenemos que temer al que venga a hacernos daño si ponemos nuestra debilidad ante el Señor. No nos creamos fuertes cuando no vamos a poder vencer nada espiritual si el Señor no va con nosotros. Las fuerzas físicas son una cosa, pero las espirituales pueden destruirnos. Ahí es donde tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. No tengamos miedo, porque Él va delante de nosotros. Y la palabra del Señor dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, como dice el mandamiento número 1, con toda nuestra alma. Lo vamos a volver a leer. Lo tengo acá para Marcos 12:30 y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Al amar al Señor con toda nuestra fuerza, Él nos hace fuertes. Entonces, diga el débil, fuerte soy. Espero que este mensaje haya sido verdaderamente una bendición a tu vida. Y si estás pasando por un momento difícil, un momento de debilidad, llévale tu debilidad al que te puede ayudar. Llévale tu debilidad al que puede hacer caer muros, derrotar gigantes, cerrar fauces de leones y todo lo que pueda venir en tu contra. Nada te hará daño si estás confiada en el Señor o confiado en el Señor. Si tienen alguna pregunta o si necesitan oración, me la pueden dejar al pie de este mensaje. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Agradecería que le dieras un me gusta y que también lo puedas compartir con tus amistades y tus seres amados. Y si aún no eres parte de nuestro canal, que puedas suscribirte. Bendiciones.